Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 1 de Matemática 1 y vamos a presentar nuestro trabajo de campo, que es el taller de pensamiento crítico y creativo. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer lo que es la derivada de una función y sus aplicaciones. En el primer ejercicio vamos a realizar la derivada de la potencia de una función. Este es nuestro ejercicio. M de x es igual a x al cubo, donde x es igual a 2. Entonces, sabemos que vamos a hallar la derivada de m. Entonces, hallamos la derivada de m, donde ¿qué nos indica? Que la potencia va a multiplicar al número que se encuentra aquí, que es decir, de 3 por 1 sería 3. Pasamos nuevamente x, y esta potencia de aquí va a disminuir en 1. Es decir, que sería 2. Y ese sería lo que es la derivada de m. Ahora tenemos que reemplazar con el 2 que nos indica aquí, que es x es igual a 2. Entonces ponemos la derivada de m sobre 2 es igual a 3 por 2 y le ponemos el exponente acá, que es 2. Entonces, para que nos quede que la derivada de m en 2 es igual a 12. Y esto sería lo que es la derivada de una potencia de una función. Para este segundo ejercicio nos piden hallar lo que es la derivada del producto de funciones. ¿Qué es lo que nos indica la derivada del producto de funciones? Voy a ponerlo en la parte de acá para que lo podamos ver. Nos indica, voy a agarrar el mismo h de x, es igual a por b, ¿verdad? Pero para poder hallar las derivadas se utiliza una fórmula, que es h de x es igual a la derivada de a por b más a por la derivada de b. Entonces, sabiendo esto, teniendo en claro esta fórmula, vamos a proceder con nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que nos indica nuestro ejercicio? Tenemos h de x es igual a 15 menos 8x a la cuarta por 5 menos x, donde x es igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a hallar lo que es la derivada. Hallamos la derivada y tenemos que utilizar nuestra fórmula. La derivada del primero, es decir, que esto va a ser a y esto va a ser b. ¿Ok? Entonces, a base de eso utilizamos nuestra fórmula. La derivada del primero por el segundo, por b, más a por la derivada del primero. ¿Ok? Entonces, pues seguimos haciendo nuestro ejercicio, donde h, la derivada de h, este de aquí, quedaría en 32 menos 32x cubo. Recuerden, porque esta potencia disminuye en 1. Copiamos directamente el que sigue, más, nuevamente copiamos el de acá, porque según la fórmula es que corresponde, y hacemos la derivada de este de acá, en la cual quedaría 1. Vamos a seguir haciendo lo que es y reemplazar. En esta parte de acá es donde nosotros vamos a empezar a reemplazar con lo que nos indica acá el ejercicio, que es x es igual a 1. Reemplazamos y resolvemos, donde la derivada de h de x es igual a menos 32 por 4 más 7 y 1, donde la derivada de h es igual a 121, ¿no? Mi nombre es Anthony Frank Saavedra Flores. El día de hoy voy a explicarles sobre cómo resolver un problema, uno con derivada de función exponencial y el otro derivada de una función logarítmica. Tenemos este ejemplo, donde la función de x es igual a 4, todo esto elevado al x al cubo más 3x cuadrado menos 4x, donde vamos a darle un valor al dominio que va a ser 1. Entonces, sacamos la derivada de la función de x, va a ser igual. Copiamos todo esto de igual manera, lo multiplicamos por el exponente, que es este de acá, y sobre la derivada del exponente, disculpen,
Todo esto multiplicado por el logaritmo neperiano de 4. El logaritmo neperiano de la base. Esta es nuestra base. La función derivada de x, como bien dijimos, esto sigue. Ahora, acá, como nos damos cuenta, sacamos la derivada. Al sacar la derivada, el 3 baja a multiplicar al x y se disminuye en 1. El signo sigue, igualmente acá, el 2 baja a multiplicar al 3 y se reduce a 1. Menos, como acá no hay un exponente, que es 1, el exponente es 1, disculpen, baja a multiplicar al 4, quedando 4, pero esto ya no queda sin exponente, entonces ya no se coloca. Y todo esto multiplicado por el logaritmo neperiano de la base, que como expliqué anteriormente es 4. Ahora, este de acá sería mi función ya derivada de x. Pero recuerden que le dimos al dominio un valor, que es 1. Entonces, la función derivada de 1, porque reemplazamos por 1, va a ser igual a la base, reemplazamos x en todos los valores, como nos damos cuenta. Igualmente acá, reemplazamos x por 1, ¿no? Vamos allá. Todo esto de acá me va a salir 1, todo este valor de acá me va a salir 5, y el logaritmo neperiano de 4 es 1.38 aproximadamente, porque salen bastantes dígitos que no voy a colocar. Entonces nuestro resultado final será la función derivada de 1, sería 6.9. Como dije, esto es en base a que en nuestro dominio le hemos dado un valor que es 1. Ahora, voy a hablar sobre la derivada de una función logarítmica. Igualmente le vamos a dar al dominio un valor, que es 2. Entonces tenemos este problema, y acá tenemos que la función de x es igual al logaritmo neperiano de 6x al cubo. ¿No? Acá tenemos representar el problema. Ahora, la función de x va a ser igual. La derivada de este logaritmo se representa de esta manera. Se pone la base, que es 6x al cubo, pero le sacamos la derivada sobre la misma base. Entonces, la función derivada de x será igual. Como sabemos, como esta es la derivada, este 3 pasa a multiplicar al 6, quedando 18x y se resta 1, y esto se copia de la misma manera. Ahora, esta sería nuestra función derivada logarítmica. Pero recuerden que le hemos dado un valor al dominio, que es 2. Entonces vamos a reemplazar. La función derivada de 2 va a ser igual, reemplazando x por 2 es al cuadrado, 4 por 18 sale 72. Y 2 elevado al cubo es 8 multiplicado por 6 es 48. Entonces, la función derivada de 2 es igual a 1.5. Y esta sería nuestra respuesta. Eso es todo. Gracias. Hola, mi nombre es Patricia y voy a explicar la pregunta número 2 del taller. Esta dice, propongo una función de ingreso total de la forma I sub q igual a m por q menos nq al cuadrado, asignando valores a m y n. La primera pregunta nos dice que determinemos los valores que toma q si es que la función es mayor o igual que 0. Entonces, donde veamos m vamos a colocar 10 y donde veamos n vamos a colocar 2. Vamos a reemplazar y nos va a quedar que la función es igual a 10q menos 2q al cuadrado. Pero vamos a aplicar la desigualdad porque la función es mayor o igual que 0. 10q menos 2q al cuadrado mayor o igual que 0. Este que está restando lo vamos a pasar hacia el otro lado sumando. 10q mayor o igual que 2q al cuadrado. Aquí podemos seguir simplificando. Vamos a dividir entre 2q ambas partes. Y nos va a quedar que 5 es mayor o igual que q. Y aquí estaría nuestro intervalo. Tendríamos que q es menor o igual que 5, pero mayor que el menos infinito. La segunda pregunta nos propone hallar el ingreso marginal para cualquier valor dentro del intervalo anterior. Pero recordemos que el ingreso marginal es la derivada de la función. Entonces, aquí tenemos nuestra función mq menos nq al cuadrado. Vamos a reemplazar los valores que habíamos asignado anteriormente, 10 y 2.
y vamos a derivar esta función. La derivada de esta función sería 10 menos 4q. Y aquí vamos a reemplazar al número 5, que está dentro del intervalo. Donde veamos q, vamos a colocar 5. La derivada de la función cuando q es igual a 5 es 10 menos 4 por 5. Esto nos da como resultado 10 menos 10. Y ese sería nuestro ingreso marginal. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad me toca resolver el problema 3 del taller de pensamiento crítico número 1. Este problema nos dice, supongamos que la demanda de pantalones de una tienda se comporta siguiendo el modelo de una función lineal. Entonces de ahí podemos determinar que la demanda tiene una ecuación, ¿no? Podemos decir que la ecuación de la demanda es 3P igual a 300 menos Q. Y nos dice que consideremos dos precios unitarios de pantalones y sus respectivas cantidades. Bueno, yo pongamos el precio 1 que sea 50 y el precio 2 80. Disculpando la pizarra, pero el plumón está fallándome un poquito. Bueno, de la ecuación de la demanda podemos determinar las cantidades, ¿no? Reemplazamos P, sería 3 por 50 igual a 300 menos Q. Esto nos sale a 150 igual a 300 menos Q. De acá despejamos Q y tenemos que es 300 menos 150. La primera cantidad nos sale 150. Y luego reemplazamos con el segundo precio. Acá tenemos que es 3 por 80 igual a 300 menos Q. Tenemos que es 240 igual a 300 menos Q. Despejamos Q igual que en el caso anterior. Tenemos 300 menos 240. La segunda cantidad nos da 60. Y para nosotros hallar la elasticidad de la demanda, sabemos que la fórmula de la elasticidad es el negativo, disculpen, me voy a cambiar de sitio, es el negativo de la variación del porcentaje de la cantidad sobre la variación del porcentaje del precio. ¿Y la variación cómo se halla? La variación se halla del valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial por el 100%. Entonces, ya teniendo los datos de la cantidad y del precio, podemos empezar a reemplazar los valores. Y en la elasticidad de la demanda tenemos que es el negativo de la variación de la cantidad, que sería con los valores de 150 y de 60. Entonces tenemos que es el valor final, que es 60, menos el valor inicial, que es 150, sobre el valor inicial, que es 150. Esto por el 100%. Esto es la variación de la cantidad. Entonces acá lo ponemos sobre la variación del precio, que los precios son 50 y 80. Tenemos el precio final, que es 80, menos el precio inicial, que es 50, sobre el precio inicial. Igual por el 100%, ¿no? Entonces acá eliminamos los 100% y tenemos arriba, el negativo sigue siendo negativo. Tenemos arriba, tenemos menos 90 sobre 150 sobre 30 sobre 50. Eliminamos los negativos, hacemos extremos por medios y tenemos 90 por 50 sobre 150 por 30, que esto nos da 4500 sobre 4500, y esta división nos da 1. Entonces de acá ya hallamos la elasticidad de la demanda, que nos da
el número 1. Entonces, de acuerdo a los tipos de demanda que tenemos, podemos indicar que con estos precios y con esta cantidad tenemos una demanda unitaria. Esta es la manera correcta de poder hallar la elasticidad de la demanda. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Evelyn Azurillo y continuando con el taller de pensamiento crítico y creativo voy a realizar la pregunta número 4. El enunciado dice así. En las siguientes funciones asigne valores para A, B y C, positivos o negativos, y determine los puntos críticos en cada una de ellas. La función f de x es igual a ax al cubo más bx al cuadrado más c. En este caso yo le voy a dar los valores a A2, a B3 y a C4. Entonces la función es la siguiente. 2x al cubo más 3x al cuadrado más 4. Derivamos y nos sale, bueno, en este caso 2 por 3, 6x al cuadrado, 3 por 2, 6x, y bueno, el 4 se va. Descomponemos, tenemos x por 6x más 6 igual a 0. En este caso tenemos que igualar a 0 x, que sería 1, y 6x más 6 a 0, igual a 0 sería menos 1. Entonces tenemos x a la 1, 0, y x a la 2, menos 1. Ya con estos valores hallamos los puntos críticos reemplazando estos valores en la función. Es decir, f de 0 multiplicamos, ¿no?, 2 por 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado más 4 igual a 4. Y lo mismo hacemos con el menos 1. Lo multiplicamos y todo nos sale 5. Hallamos los puntos críticos, en este caso sería 0 y 4, y el segundo menos 1 y 5. Para el segundo ejercicio nos dan la función de f de x, ax a la cuarta más bx al cuadrado más c. En este caso yo le doy los valores a 4, a b menos 2 y a c 1. Esta es la función, derivamos 4 por 4, 16x al cubo, menos 2 por 2, 4x, y bueno, 0 se va. Descomponemos y por ser una ecuación un poco compleja, yo lo que he hecho es llevarlo a la calculadora. ¿Sí? Puse los valores, en este caso 16, B no tiene, C es 4 y D tampoco tiene, le pongo 0. Y nos salen los tres valores, 0, x2 0.5 y x3 menos 0.5. Entonces ya hallando los valores de x, esos tres valores, vamos a hallar los puntos críticos. Es decir, vamos a reemplazar esos números a la función, ¿no? En f de 0 nos da un valor de 1, en 0.5 nos da 0.75 y en menos 0.5 también nos sale 0.75. Y por último, los puntos críticos son los siguientes: 0 y 1, en la segunda 0.5, 0,75 y en la última menos 0,5 y 0.75. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, profesor? Mi nombre es Elías Jesús Tamayo. Yo voy a resolver la pregunta número 5, que está relacionada con la pregunta número 4 que mi compañera Evi ha planteado. Dos funciones. En la primera función tenemos dos números críticos, que es el menos 1 y el 0. Voy a considerar tres números, uno a la izquierda de menos 1, uno entre menos 1 y 0 y otro a la derecha de 0, ¿no? Vendría a ser menos 2, menos 0.5 y el 2. Esto lo voy a desarrollar, lo voy a aplicar en la función derivada de x, 6x al cuadrado más 6x. Para el primer reemplazo, que es el menos 2, lo reemplazamos, ¿no?
saldría 6 entre paréntesis menos 2 al cuadrado más 6 entre paréntesis menos 2. Operándolo, 2 menos 2 al cuadrado sale positivo 4 por 6, 24, menos 2 por 6 saldría menos 12. 24 menos 12, 12. Esto vendría a ser mayor que 0, por lo que vendría a ser una creciente. En el segundo reemplazo sería con menos 0.5, 6 entre paréntesis menos 0.5 al cuadrado más 6 menos 0.5 entre paréntesis. Operándolo saldría menos 0.5 al cuadrado por 6, saldría 1.5 positivo, y acá el 6 menos 0.5 obtendríamos un negativo, ¿no? Positivo por negativo, menos 3, y 1.5 menos 3 saldría negativo 1.5. Esto es menor que 0, por lo que vendría a ser una decreciente. Y por último, en la tercera reemplazo sería el 6 por 2 al cuadrado más 6 por 2. 2 al cuadrado es 4 por 6, 24, 6 por 2, 12, positivo, y 24 menos 2, bueno, 24 más 12 es 36. Esto es positivo mayor que 0, por lo que vendría a ser una creciente, ¿no? En la recta lo hemos podido graficar de esta forma, ¿no? Primero va subiendo la recta, de ahí baja y de ahí sube. Ahora, lo hemos podido graficar también en el GeoGebra, y podemos evidenciar los números. Acá lo tengo más movible. Tenemos los números críticos, que vendrían a ser el menos 1 y el 0, como lo halló mi compañera Amy, y los puntos críticos, que vendrían a ser el 5 y el 4, ¿no? en menos 1 y el 0. Vemos que la curva sube, después baja y después sube, y podemos llegar a la conclusión de que los intervalos abierto, infinito, y menos 1 intervalo abierto crece, ¿no? Y en 1 vendría a ser el máximo relativo. Luego tenemos el abierto menos 1, 0 abierto, que es de acá, que vendría a ser una decreciente, ¿no? Decrece ahí la recta, todo esto, la curva. Y tenemos el 0, que vendría a ser un mínimo relativo. Después tenemos el intervalo entre abierto 0 y positivo infinito abierto, vendría a ser una creciente, ¿no? Para la función número 2 tenemos 3 puntos críticos, 3 números críticos, que vendrían a ser menos 0.5 y el 0 y el 0.5. Vamos a considerar 4 números, uno a la izquierda de menos 0.5, uno entre menos 0.5 y 0, uno también entre 0 y 0.5, y uno a la izquierda, a la derecha de 0.5. Son estos, ¿no? Menos 1, menos 0.4, el 0.4 y el 1. Le aplicamos en la función de la derivada 16x al cubo menos 4. Esto se desarrolla así. Reemplazamos el menos 1. Nos quedaría 16 menos 1 al cubo menos 4. Nos sale menos 20, ¿no? Que vendría a ser menor que 0. Y eso es decreciente, ¿no? Porque es menor que 0. Reemplazamos en el segundo, que es el menos 4. En la respuesta nos vendría a dar de esta forma: 16 entre paréntesis
menos 0.4 elevado al cubo, menos 4, y nos da menos 6, menos 5.024, menor que 0, decreciente también. Y en el reemplazo del 0.4 tenemos también lo que es el reemplazo 16 entre paréntesis 0.4 elevado al cubo menos 4 y nos da menos 2.976, que es decreciente también, y estaría siendo una flecha para abajo. De ahí tenemos lo que es el reemplazo de 1, que es 16 entre paréntesis 1 al cubo menos 4, y nos da 12, ¿no? Positivo, que es mayor que 0. Y luego tenemos lo que es el gráfico de GeoGebra, que es pero lo voy a pasar al programa porque lo tengo más movible acá. Tenemos los números críticos, que son el menos 0.5, el 0 y el 0.5. Esta es la curva que se forma. Primero baja, y sube, y baja. Y podemos llegar a las conclusiones que de infinito, abierto, el intervalo menos infinito, abierto menos infinito, y menos 0.5 es una decreciente, decrece ahí la curva. El punto menos 0.5 vendría a ser el mínimo relativo. Luego en el intervalo menos 0.5 y 0, la recta crece, y en el punto 0 vendría a ser un máximo relativo, ¿no? Luego en los intervalos de el abierto 0 y 0.5 abierto, decrece, y el 0.5 vendría a ser nuevamente un mínimo relativo, ¿no? Y por último tendríamos el intervalo abierto de 0.5, positivo infinito, abierto, crecería, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor.